Buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, el día de hoy vamos a llevar la clase sobre el mantenimiento de 1000 horas, 2000 y 3000 horas. Netamente, repito, como las clases anteriores, de la máquina, en especial de la retroexcavadora John Deere 310 SK. Bueno, entonces nos centramos al tema, lo que nos interesa en este caso, lo que vamos a hablar, los mantenimientos de 1000 horas, ¿no? Entonces vamos a llevar a cabo o vamos a ver qué cambios o qué tipos de mantenimientos o qué se debe hacer los cambios en mantenimiento de 1000 horas. En este caso vamos a hacer el cambio de aceite de la transmisión, ¿no? Como también el filtro. En esta máquina de la marca que he mencionado, y repito, retroexcavadora John Deere 310 SK, cada 1000 horas se cambia el aceite de la transmisión, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver los cambios que debemos hacer, los procedimientos, ¿no? En este caso vamos a conocer los indicadores, ¿no? Tenemos el ítem 1, nos indica que es el tapón de vaciado o drenaje del aceite de transmisión. Es decir, por aquí se hace el drenado del aceite, ¿no? Número 2 me viene a ser el filtro de la transmisión. Y el número 3, la varilla de medición y también la tapa donde, en este caso, de la varilla, ¿no? Del aceite de transmisión. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer, digamos, los procedimientos, cómo se hace el mantenimiento, ¿no? Si bien es cierto, para poder realizar estos tipos de mantenimiento, la máquina debe estar estacionada en un sitio plano, teniendo en cuenta que el aceite debe encontrarse caliente, ¿no? No tan caliente, a una temperatura normal, para que así pueda, cuando nosotros retiramos el tapón de vaciado del aceite, drene rápido, ¿ok? Eso sería, digamos, uno de los primeros pasos que deben tener en cuenta, que el aceite esté a una temperatura normal. Obviamente el equipo debe estar estacionado y activar el freno de parqueo en todo momento, ¿no? Cumpliendo todas las medidas de seguridad, y obviamente el personal debe estar con el equipo de protección personal requerido, ¿ok? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es el primer procedimiento. Si bien es cierto, en este convertidor, ¿no?, que estamos apreciando, algunas máquinas, como este modelo de esta máquina que le estoy mencionando, hay una cubierta o parrilla que lo llamamos en esta parte, ¿no? Nosotros, para poder retirar primero el tapón, nosotros debemos tratar de sacar esa cubierta que se encuentra debajo de la transmisión. Una vez retirado la cubierta, debemos tratar de quitar el tapón de vaciado de la transmisión, es decir, aquí el indicador número 1, lo que acabo de indicar, ¿no? Una vez retirado este tapón, debemos esperar que el aceite drene. Ahora, ¿dónde tiene que drenar el aceite? Si bien es cierto, nosotros, para tener en cuenta, antes de poder retirar este tapón, debemos instalar o poner debajo, ¿no?, del convertidor un recipiente para que todo el aceite drena caiga netamente o llene el recipiente, ¿ok? Así no tratar de contaminar el medio ambiente o caiga al suelo o piso, ¿no? Una vez que esperamos que todo sea drenado o vaciado el aceite, tratamos de nuevo instalar el tapón, es decir, tratamos de ajustar. El desajuste me viene a ser en el sentido antihorario o contrario. Sentido, digamos, para realizar el ajuste lo debemos hacer en el sentido horario. Entonces hay que tratar de hacer el ajuste. En este caso la instalación, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, por más que nosotros esperamos que el aceite drena,
siempre va a quedar el aceite, una parte, se va a quedar ya sea en el enfriador o en el convertidor. Por más que nosotros dejamos que drene todo, ¿no? Ya que no caiga ni una gota, entonces siempre va a quedar el aceite en el enfriador y en el convertidor, ¿ok? Pero nosotros debemos hacer lo mínimo posible que el aceite trata de quedar acumulada o no en el enfriador o en el convertidor, ¿no? Entonces, eso sería con respecto de para poder hacer el vaciado del aceite del convertidor, ya sea la instalación o ajuste de este tapón, ¿no? Ahora, una vez que nosotros hemos tratado de drenar y hemos ajustado el tapón del convertidor, nosotros pasamos al ítem 2, en este caso, que es el filtro del aceite de la transmisión. Es decir, conjuntamente se tienen que hacer los cambios, tanto el aceite de transmisión como también el filtro de aceite de la transmisión. Es decir, ambos se cambian a 1000 horas, ¿ok? Que está indicado con el número 2. Entonces, para nosotros poder retirar este filtro, lo que debemos hacer es primero girar este filtro al sentido contrario, ¿no? Es decir, para poder retirar, es decir, el sentido antihorario, ¿no? Para poder desajustar, ¿no? Una vez que nosotros hemos tratado de quitar, ¿qué debemos hacer para la instalación? Antes de instalar o sustituir el filtro nuevo, debemos aplicar una capa, ¿no? O película de aceite alrededor del anillo sellador de ese filtro, ¿no? En este caso el del filtro del aceite de transmisión. ¿Para qué nosotros debemos tratar de poner una capa en el anillo sellador de filtro? Para, digamos, al momento que nosotros instalamos, hacemos el giro, obviamente el ajuste se hace en el sentido horario, trata de sellar completamente entre la superficie de montaje, ¿no? En este caso, que me viene a ser el filtro y el cabezal, ¿ok? Ahora, nosotros debemos tratar de ajustarlo a un promedio de 3/4 de vuelta, ¿no? ¿Ya? Primero nosotros lo vamos a hacer el ajuste manualmente, es decir, con nuestras manos, normal. Llegamos a un punto, lo que nos indica en ese filtro, ¿no? El indicador de 3/4 de vuelta, debemos adicionar una vuelta adicional, pero esa vuelta adicional que nos está indicando para poderla adicionar, debemos hacerlo con una llave de filtros adecuados, es decir, usando una llave, ¿no? En este caso, para poder retirar para poder cambiar ese filtro hay que utilizar una llave de filtros, ¿no? Algunos lo conocemos como el extractor de filtros, etc. Eso sería con respecto, digamos, para sustituir o realizar el cambio de este filtro de aceite de transmisión, ¿no? Bien, entonces, ¿qué más realizamos? Si nosotros ya el primer paso hemos hecho lo siguiente, ¿no? Hemos tratado de retirar este tapón, hemos hecho que trate de drenar el aceite, hemos ajustado el tapón en el ítem 1, ahora hemos tratado de retirarlo. Una vez hecho esos pasos, pasamos nosotros, ¿qué debemos hacer? En el indicador número 3. Debemos girar la manija de la varilla de medición en el sentido también contrario, para nosotros así poder retirar esta tapa, ¿no? O retirar la varilla, ¿ok? Por esta misma tapa que hemos retirado, lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos tratar de llenar aceite, ¿no? Ahora, nosotros debemos saber la capacidad, ¿no? Promedia de cuánto es el depósito del aceite de la transmisión.
En este caso de este modelo de la máquina está un promedio de 4 galones aproximadamente, que es la capacidad del depósito, ¿no?, del aceite de transmisión. Entonces, por el ítem 3, lo que debemos hacer, vuelvo a repetir, retiramos esta tapa o esta manija al sentido contrario o antihorario, y una vez retirada debemos añadir aceite de transmisión. Pero se preguntarán o nos preguntaremos qué tipo de aceite de transmisión, ¿no? Si bien es cierto, en otras marcas hay nomenclaturas o hay grados de viscosidad, ¿no? En este caso también hay, pero en esta marca lo que se diferencia es netamente, si nosotros hablamos aceite de transmisión, su propio nombre le dice aceite de transmisión. No hay, digamos, como en caso de otras máquinas, por ejemplo, en aceite hidráulico lo que utilizamos es la gran mayoría de las AEW10, ¿no? O las AE10, ¿ok? Pero en este caso, digamos, de esta marca, lo que le estoy mencionando, si es aceite de transmisión, lo conocemos como el aceite de transmisión. Es decir, pero la viscosidad obviamente va, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto, digamos, para nosotros poder tratar de rellenar o tratar de sustituir el aceite de la transmisión, un promedio de 4 galones. Ahora, una vez que nosotros hemos hecho o hemos sustituido el aceite, es decir, por un aceite nuevo, lo que debemos hacer con la máquina es, ¿no? Obviamente, una vez tratado de rellenar o tratado de sustituido el aceite de la transmisión, ajustamos o tapamos la tapa, ¿no?, del aceite de la transmisión. Lo que debemos hacer es encender el motor y dejarlo en marcha, ¿no? Es decir, por un tiempo de 3 minutos, ¿no? Ponerlo en marcha la máquina, es decir, hacia adelante o retroceso, etcétera, ¿no? Por un tiempo de 3 minutos, ¿ok? Una vez, digamos, que hemos encendido el motor por 3 minutos, hemos en marcha, lo que debemos hacer es lo siguiente, ¿no? Con el motor funcionando en ralentí, obviamente debe estar en neutro y parqueado, hacemos la medición del aceite. Es decir, en el ítem 3 que estamos apreciando aquí, en el ítem 3, obviamente ahí mismo está la varilla y ya sabemos el procedimiento, cómo se retira la varilla. Retiramos la varilla de la medición del aceite de transmisión, lo limpiamos con un paño limpio, de nuevo introducimos esta varilla y de nuevo retiramos. Al retirar debe marcarnos en los ítems o muescas que nos indica, ¿no? Ya nosotros sabemos, ya hemos visto inclusivamente con con la misma maquinaria, ¿no? Entonces, el aceite debe estar por debajo, no debe estar por debajo ni por encima de máximo, ni de mínimo. Entonces debe estar manteniéndose en rango entre mínimo y máximo, es decir, entre el medio, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, digamos, en este caso, si no nos da la medición? Es decir, falta, está por debajo de mínimo. Entonces, nosotros lo que debemos es seguir sustituyendo o agregando aceite, ¿no? ¿Ok? Y por último, una vez que está la medición correcta, no hay que olvidarnos de tratar de ajustar esta varilla, ¿no?, de la tapa de ajuste del aceite de transmisión, ¿no? En este caso, nosotros debemos hacer el ajuste del sentido horario, ¿ok? Y por último, digamos, para poder hacer estos cambios, ya sabemos que tenemos que levantar el capo, ¿no? Si está todo conforme la medición, obviamente el capo de motor lo debemos poner a la posición que se encontraba, ¿ok? Eso sería, digamos, con respecto a los cambios de aceite de la transmisión y del filtro. Recordar que estos cambios se realizan cada 1000 horas, ya sea el aceite conjuntamente con el filtro del aceite de la transmisión, ¿ok? Entonces, ahora pasamos
al cambio del filtro del aceite hidráulico. En esta máquina también los cambios de filtros de aceite hidráulico, indicado con el número 1, que estamos apreciando en esta parte, obviamente está ubicado debajo de la máquina, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos debajo de la máquina vamos a apreciar que se encuentran ahí los filtros del aceite de transmisión, aceite de motor y aceite hidráulico. También algunos enfriadores, en este caso si es del aceite hidráulico y aceite de transmisión, ¿no? Bien, en este caso nosotros para poder retirar un filtro, ya sabemos, debemos hacerlo al sentido antihorario, ¿no? Para así poderlo quitar. Pero antes de girar este filtro o retirar este filtro, debemos nosotros poner un recipiente debajo de ese filtro para que todo, cuando retiramos ese filtro, todo el aceite trata de llenar o caer en el recipiente y así evitando contaminaciones. Okay. Una vez retirada, para poder sustituir o poner el filtro nuevo, ya sabemos también que en los sellos hay que aplicar una película o capa de aceite para poder o permitir que el filtro trata de sellar correctamente con el cabezal, ¿no? Para poder nosotros, digamos, sustituir o poner este filtro, debemos tratar de girar en el sentido horario, es decir, hacia la derecha, ¿no? También hay que darle un promedio de 3/4 de vuelta con nuestra mano, una vez, ¿no? Que ya cumplimos los 3/4 de vuelta, debemos darlo una vuelta adicional, pero usando una llave de filtros adecuados. En este caso, con el extractor de filtros, ¿no? Lo podemos desarrollar. Otra llave, digamos, adecuada para estos tipos de filtros. Una vez que nosotros hemos ajustado o hemos sustituido este filtro, lo que debemos hacer es lo primero, revisar el nivel del aceite hidráulico. ¿Dónde está ubicado? Está ubicado al lado izquierdo o derecho. Va a variar, digamos, dependiendo a los modelos de máquina, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando al lado derecha o derecho de la máquina, ¿no? Que se encuentra ubicado una mirilla del depósito del aceite hidráulico. En este caso, el aceite debe encontrarse también dentro de rango, no debe estar ni por debajo de mínimo ni por encima de máximo, ¿ok? Si bien es cierto, en este caso de estos filtros, cuando nosotros retiramos, siempre va a disminuir. Si bien es cierto, en ese filtro, cuando la máquina se encuentra funcionando, obviamente el aceite pasa por ahí para ser filtrado y recién pasa a otro sistema, o perdón, a otro componente. Entonces, por lo tanto, ese filtro se encuentra almacenado de aceite. Entonces, al encontrarse almacenado de aceite, por lógica, va a disminuir el aceite hidráulico, pero va a ser mínimo. Entonces, ahora si la disminución está por debajo de mínima, se recomienda sustituir aceite hidráulico para que pueda estar a rango. ¿Ok? Y finalmente, digamos, lo que debemos hacer es, para poder hacer las mediciones, nuevamente, unas recomendaciones que nos proporciona el fabricante, ¿no? Una vez que hemos visto todo, hemos sustituido este filtro, debemos encender el motor, hacer funcionar por 2 minutos para poder nosotros verificar y también, digamos, para poder purgar el aire del circuito de carga. En este caso, digamos, si bien es cierto, si nosotros encendemos el motor y hemos sustituido un filtro nuevo, entonces debemos esperar que en ese filtro nuevo trata de rellenar el aceite, ¿no? Porque se encuentra vacío. Entonces ahí cuando nosotros encendemos el motor por 2 minutos, un promedio, estamos purgando el aire del circuito de carga, ¿no? Una vez que se ha purgado,
el circuito de aire de carga, debemos apagar el motor. Y finalmente visualizar en la mirilla que le he indicado, ¿no? Acabo de indicar hace instantes la mirilla del indicador del tanque de aceite hidráulico, ¿ok? Debe estar en rangos. Ahora, si está por debajo de mínimo, hay que tratar de sustituir, ¿ok? Entonces eso sería con respecto a los mantenimientos de este filtro. Ya sabemos los procedimientos, cómo se debe retirar o cambiarlo este filtro, ¿no? Y a cada cuánto tiempo o cada cuántas horas. Si bien es cierto, en otras máquinas los cambios de filtros hay variaciones, entonces en esta máquina, digamos, es de 1000 horas, ¿ok? Ahora, pasamos a continuación sobre mantenimientos, ¿no? En este caso, seguimos de 1000 horas. Ya sobre los filtros de aire fresco de la cabina, ¿no? Es decir, la sustitución. Si bien es cierto, también en los mantenimientos nosotros hemos visto estos cambios o estos mantenimientos cuando sean necesarios, ¿no? O cada 10 horas. Pero en este caso, digamos, estamos viendo la sustitución de aire fresco de la cabina, ¿ok? El indicador número 1, ¿qué es? No es un pestillo de cubierta del filtro, es decir, aquí es la llave, ¿no? El 2 me viene a ser la cubierta de filtro, es decir, la tapa. El 3 me viene a ser el filtro de aire de la cabina, ¿ok? Obviamente este filtro se encuentra ubicado al lado derecho de la máquina en la parte exterior, es decir, hacia afuera. También hay que cumplir una serie de procedimientos. Ya sabemos, y vuelvo, insisto, para los mantenimientos preventivos o cualquier tipo de mantenimientos, la máquina debe estar desenergizado, ¿no? ¿Ok? Entonces, primero hay que nosotros introducir la llave en el pestillo número o indicador número 1 para así poder sacar esta cubierta del aire, es decir, esta tapa. Una vez retirado, nosotros debemos tratar de retirar este filtro. Al retirarlo, obviamente que debemos nosotros cambiar o sustituirlo por el filtro nuevo que tenemos nosotros en caja, ¿no? Obviamente que nuestro proveedor nos han hecho llegar o para poder hacer estos mantenimientos. Por último, una vez nosotros instalado el filtro nuevo, ¿no? Lo que debemos hacer es ponerlo, la cubierta, el número 2, y finalmente echar o cerrar o trabarlo el pestillo, ¿no? Eso sería con respecto, digamos, a los cambios de filtros de aire de la cabina. Vuelvo a repetir e insisto, también se hace los cambios cada 1000 horas, ¿ya? Ahora vamos a pasar a los filtros de aire recirculado de la cabina. También se hace estos mantenimientos o se hace la sustitución o cambios de estos filtros cada 1000 horas. Pero en este caso, si ustedes trabajan en una zona bastante, ¿no?, que contiene polvo o contaminaciones, se recomienda cuando sea necesario. Ahora, ¿cuándo yo voy a realizar estos cambios? ¿O cuándo voy a hacer estos mantenimientos? Entonces, cuando un indicador en tu tablero monitor estándar, tú lo visualizas mediante una simbología. Te va a aparecer el filtro de aire de la cabina sucio, ¿no? O hacer mantenimiento. Entonces lo que tú tienes que hacer es hacer los mantenimientos. Pero los cambios se hacen cada 1000 horas, ¿okay? Tal vez se han taponeado entre contaminantes o desechos en esos filtros, entonces ya el aire no va a filtrar correctamente, ¿no? Este filtro se encuentra ubicado, ¿no?, dentro de la cabina, ¿ok? Este filtro sí se encuentra dentro de la cabina que está indicando con el indicador número 4, ¿ok?
Primero lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente para poder hacer los cambios. Debemos quitar la cubierta del filtro número 4, ¿no? Obviamente dentro de ellos se encuentra el filtro de aire, ¿ok? Si bien es cierto, digamos, la cubierta, y también a la vez debemos nosotros retirar el filtro de aire de la cabina, ¿no? Y tratar de cambiar por el filtro nuevo, en este caso hacer la instalación, ¿no? Obviamente el filtro nuevo que vamos a encontrar, ya sabemos, nos hacen llegar los proveedores, ¿no? Entonces, y finalmente, ¿qué debemos hacer? Tratar de instalarlo con el filtro. Una vez instalado el filtro, debemos ponerlo o instalar la cubierta del filtro de aire de recirculado de la cabina, ¿no? Y ya está. Entonces eso sería, digamos, con respecto a los mantenimientos de 1000 horas, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a sustitución del respiradero del depósito hidráulico. En este caso, en estas máquinas también se realizan los mantenimientos o sustitución de estos respiraderos del depósito hidráulico cada 1000 horas, ¿ok? Nos encontramos recién en los mantenimientos preventivos de 1000 horas. Si bien es cierto, el número 1 hay que conocer un poco. El número 1 me viene a ser la cubierta del depósito del aceite hidráulico. En este caso hay una llave, ¿ok? Es una llave general. Esta misma llave, digamos, o esta misma llave lo hace a la puerta para poder tener acceso al compartimiento de la cabina. También esta misma llave, digamos, también esta misma llave trata, digamos, de abrir en el caso de los filtros de aire fresco y recirculado, ¿no? Entonces es una llave general. En este caso la máquina, cuando uno adquiere un equipo, o como tú, como operador, ¿no? Que somos, entonces el propietario nos proporciona una llave. Entonces esa llave es una llave general. En este caso que lo da a todo, ¿no? Entonces, hacemos los pasos para poder hacer el cambio. ¿Qué debemos hacer primero, no? Si bien es cierto, el número 1 es el cubierta del depósito hidráulico. El número 2, indicador número 2, me viene a ser el respiradero del depósito. Nosotros vamos a hacer el cambio de este respiradero que se encuentra ubicado, ¿no? Por aquí, toda esta parte me viene a ser el depósito o tanque del aceite hidráulico. Por esta parte se añade el aceite hidráulico y por esta parte más o menos encontramos la mirilla, ¿no? Del depósito o medidor del aceite hidráulico, ¿ok? Y aquí encontramos nosotros al lado de la tapa del aceite hidráulico del depósito el respiradero, ¿no? Su propio nombre dice respiradero del depósito hidráulico. Lo que debemos hacer es primero, el primer procedimiento, debemos tratar de retirar esta cubierta, es decir, con la llave general, lo que acabo de indicar, ¿no? Y accedemos, digamos, una vez retirada, a que nosotros nos encontramos en esta parte. Ahora, debemos tratar de retirar el depósito. En este caso, el indicador número 2 que nos está proporcionando. Y debemos tener en cuenta siempre que no debe o debemos evitar que no haya derrame de aceite, ¿no? Y también debemos tener en cuenta la colocación correcta. No hay que tratar de instalar estos respiradores al sentido contrario, ¿no? Entonces, todo hay unas muescas o señalizaciones cuando nosotros tratamos de ponerlo
o hacemos la sustitución de estos respiraderos, ¿no? Lo que debemos hacer es, digamos, una vez retirado este filtro, perdón, este respiradero, debemos tratar de instalar el respiradero nuevo en el depósito. En este caso, lo que estamos mencionando, ¿no? Estos respiraderos vienen con una flecha apuntando hacia el depósito. Es decir, en esta parte debe haber una flecha, ¿no? En este mismo respiradero. Esa flecha debe estar con dirección al depósito. Nunca pueden poner esta flecha al sentido contrario con dirección hacia otro, ¿no? Entonces, esa flecha debe indicarse o debe estar indicado con dirección al depósito, ¿ok? O al tanque en este caso. Y por último, una vez instalado correctamente, teniendo en cuenta la flecha que le acabo de mencionar, debemos tratar de cerrar y ajustarlo con la llave, ¿no? Y se encuentra en esta misma posición, ¿ok? Y ya está. Esos tipos de cambios o de mantenimientos preventivos también se realiza cada 1000 horas, ¿ok? Eso sería con respecto a la sustitución del respiradero del depósito hidráulico. Ahora vamos a pasar a la sustitución del respiradero de combustible. También hay un respiradero. ¿Dónde se encuentra ubicado? En el indicador número 1, ¿no? Este es un respiradero. Es una cosa pequeña que hay veces nosotros no lo tomamos importancia, ¿no? Cuando hay veces nosotros estamos con el equipo, nos hablan del respiradero, desconocemos. Entonces ese es el indicador número 1 que está apreciando, donde se encuentra en el mismo compartimiento del motor. En este caso, al lado derecho, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Para nosotros poder hacer estos cambios de este respiradero de combustible, debemos hacer lo siguiente. Si bien es cierto, para tener acceso al compartimiento del motor, nosotros debemos tratar de abrir el capo de motor, ¿no? Una vez abierto el capo de motor, obviamente bloqueado con la barra de seguridad el aguilón o brazo, ¿no? Para que no puede ceder hacia abajo. Entonces debemos tratar de desconectar, tratar de retirar este respiradero de la manguera, ¿no? Una vez retirado, obviamente debemos tratar de instalar el respiradero nuevo de combustible. También hay que tener en cuenta, también hay una flecha. Esa flecha del respiradero debe estar apuntando hacia la manguera, es decir, hacia aquí. Aquí hay una flecha. Entonces, esta flecha no debe estar indicando hacia el filtro o a otro componente. Debe encontrarse indicando a esta manguera lo que está aquí. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto, digamos, a este cambio, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho y teniendo en cuenta el indicador de las flechas de este respiradero, debemos tratar de cerrar el campo de motor, ¿no? Obviamente bajar si no hay otro tipo de mantenimiento que vamos a hacer, bajar o desconectar la barra de seguridad y encender el motor, hacer unas pruebas. Si está todo ok, regresan o retoman el trabajo. ¿Okay? También estos cambios de estos respiraderos se hacen cada 1000 horas. También vamos a ver ahora la sustitución de filtro de aire del motor. Pero la gran mayoría de veces nos preguntarán, ¿pero por qué 1000 horas, no? En este caso, todo va a depender, ¿no? En otros países, los cambios de estos filtros de aire de motor se hacen cada 1000 horas, ¿ok? Hay que tenerlo en cuenta en esta parte, pero he llevado la clase anterior sobre los mantenimientos de 500 horas y hemos hablado, digamos, que estos filtros de aire se debe hacer hasta incluso cada 250 horas o 500 horas, 1000 horas, obviamente, o cuando sea necesario. Entonces, estos cambios de estos filtros de aire no hay una,
no, mejor dicho, no hay un promedio o un orómetro, digamos, específico, ¿ok? Pero de acuerdo al fabricante que nos indica, digamos, los cambios debe ser cada 1000 horas, ¿no? Pero en este caso, digamos, que nosotros realizamos, ya sabemos en qué país nos encontramos, entonces los cambios se realizan hasta incluso diario, ¿no? Dependiendo incluso de la zona de trabajo. Si yo deseo conservar mi máquina, realmente los cambios de estos filtros lo puedo hacer diario, lo puedo hacer interdiario, lo puedo hacer a la semana, en un mes, no sé, ¿ok? Aquí estamos hablando de sustitución. Otra cosa es hacer los mantenimientos y otra cosa es sustitución. Sustitución me viene a ser reemplazo de filtro o cambio de filtro por uno nuevo, ¿ok? De componente en este caso. A diferencia de los mantenimientos, es hacer, digamos, los mantenimientos con aire comprimido. Pero ya sabemos que solo los mantenimientos con aire comprimido se debe hacer el filtro primario, pero no el filtro secundario que está en el indicador número 3. Solo se trata de retirar cuando vamos a cambiarlo o sustituir por un filtro nuevo. Solo los mantenimientos se realiza el filtro primario, ¿ok? Entonces espero que en esa parte ya lo tengan claro, porque hemos venido hablando incluso desde la primera clase, ¿no? Ahora vamos a pasar a inspección de la correa, ¿no? En este caso, la inspección de la correa debemos nosotros desarrollarlo también cada 1000 horas. En este caso, el indicador que estamos apreciando, el número 1, ¿no? Debemos revisar la correa para poder encontrar ya sea fisuras, desgastes, ¿no? Y a la vez proporcionar, digamos, o comentarlo a su propietario o al concesionario, ¿no? Para que puedan ser reemplazados por otro nuevo, ¿ok? Nosotros cada 1000 horas lo que debemos hacer es verificar si hay fisuras o no y cambiarlo, ¿ok? Si hay daños, ¿no? Y lo de bueno es tratar de cambiarlo por otro nuevo. También se encuentra en el plan de mantenimiento cada 1000 horas, ¿ok? Ahora vamos a pasar a los mantenimientos cada 2000 horas. Ok, ya hemos concluido con lo respecto a los mantenimientos preventivos de 1000 horas. Ahora pasamos cada 2000 horas. Vamos a hablar del cambio de aceite de caja planetarios, ¿no? En este caso, nosotros estamos hablando de la parte delantera, ¿no? Del neumático o la rueda. El indicador número 1 me viene a ser el tapón de llenado de aceite, ¿no? Y el indicador, en esta parte es lo mismo, el indicador, digamos, y el indicador 2 me viene a ser línea de nivel de aceite de caja planetarios, ¿no? Es decir, aquí hay una muesca o un nivel que debe encontrarse para nosotros poder realizar el llenado. Y esta es la posición, en este caso, para poder hacer el drenaje. ¿Ok? Tenemos dos pasos, mira. Para nosotros poder realizar estos mantenimientos hay que tener en cuenta. Primero, debemos tratar de girar esta rueda para poder drenar. Este tapón debe encontrarse a esta posición. El tapón debe estar a la posición con dirección al piso o suelo. ¿Ok? Una vez puesta esa posición, lo que debemos hacer es retirar este tapón. Si bien es cierto, teniendo en cuenta, ya sabemos que debajo de esto hay que tener nosotros un recipiente para poder acumular todo el aceite que se está drenando. Retiramos este tapón, esperamos que drene todo el aceite. Una vez que ya concluye, lo que debemos hacer es girar
el neumático o la rueda a esta posición. Si bien es cierto, la posición 1 y posición 2 me viene a ser el nivel de medición, en este caso de nivel medición de aceite y medición de llenado del aceite planetario. ¿Ok? Entonces ponemos esta posición, lo que debemos es tratar de, por este mismo agujero, tratamos de sustituir aceite. En este caso, aceites para caja planetarios, ¿no? También me van a decir, en este caso, qué tipo de aceite, ¿no? Como estamos hablando de esta marca en especial, entonces si nosotros solicitamos al concesionario, entonces solamente nosotros mencionamos aceite para caja planetarios. Entonces, y ese es el nombre, lo que viene en sus insumos de esta marca, ¿no? Aceite caja planetarios, nada más. A diferencia que otros, ya vuelvo a repetir que lo conocemos por otro, ¿no? Por ejemplo, SAE, W10, ¿no? La 15, W40, etc. En este caso, digamos, son caja planetarios, ¿ok? Aceite para caja planetarios. Entonces, sustituimos el aceite para caja planetarios, pero hay que tener, digamos, también nosotros cuánto es la capacidad de este depósito en esta caso. En este caso, digamos, de esta máquina, estamos hablando un promedio de la capacidad solo en esta parte que estoy indicando, ¿no? Solo en esta parte, me viene a ser una acumulación, digamos, de un depósito, un promedio de 1 galón. Si bien es cierto, esta máquina tiene dos ruedas hacia adelante, delanteras, ¿no? Y dos ruedas en la parte posterior. Estos son individuales. Si bien es cierto, si yo añado aceite en el neumático derecho, o caja planetarios derechos, no, ese aceite no es comunicado con el caja planetarios izquierdo o viceversa. Entonces son individualizados. Es decir, el depósito o el abastecimiento del aceite en este caja planetario que estamos apreciando, de esta rueda, entonces es de 1 galón a cada lado. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta, y insisto, para poder drenar o retirar el aceite antiguo, se pone a esta posición. Giramos la rueda a esta posición. Para poder hacer la medición correcta y para poder hacer el llenado, debe encontrarse a esta posición el tapón. ¿Ok? Y por aquí nosotros, por este agujero, tratamos de hacer el llenado. Pero ¿cómo yo sé, digamos, que el aceite está a nivel? Es decir, el aceite debe estar a esta posición. En este caso, aquí, ¿no? En esta parte debe estar a nivel. Es decir, si yo retiro este tapón o antes de introducir este tapón, el aceite yo lo voy a apreciar visualmente de este punto que yo me encuentro, ¿no? Hasta incluso algunos tratan de drenar por aquí lo mínimo posible. Aquí hay un nivel o un indicador que se debe encontrarse. Aquí hay una muesca, como estamos hablando, para la medición del indicador número 1, ¿no? ¿Okay? Eso sería, digamos, con respecto de los mantenimientos de la caja planetaria. Es decir, estamos hablando del eje delantero. ¿Ok? En este caso vamos a hablar ahora del cambio de aceite del eje delantero, ¿no? Si bien es cierto, hemos hablado ahora en este caso de las ruedas, ¿no? O caja planetarias. Aquí ya vamos a hablar del eje delantero, comunicado también, que son cajas planetarias en general, conociendo todos. Acabo de indicar que son individuales, ¿ok? Aquí no hay una comunicación general entre todos, no es como el neumático posterior en el caso de esta máquina. En este caso, digamos, de los mandos finales delanteros no son iguales como la parte posterior. Es decir, más que nada entre la comunicación del aceite, es decir, vienen individualizados. En este eje delantero, ¿qué nosotros debemos hacer? El número 1 o indicador número 1 me viene a ser el tapón de vaciado. ¿Ok?
nosotros tratamos de retirar este tapón para poder drenar el aceite. El número 2 me viene a ser para el llenado de aceite. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, digamos, el procedimiento. Si bien es cierto, para poder hacer cualquier tipo de cambio de debajo de los componentes o de la máquina, en este caso de este eje, debemos tener un recipiente. ¿Ok? Debemos tratar de tener un recipiente y debemos tratar de quitar este tapón. Debemos quitar el tapón para que pueda tratar de drenar o vaciarse todo el aceite que se encuentra acumulado en esta parte. ¿Okay? Dejamos que drene totalmente hasta que trata de drenar o botar todo el aceite antiguo o viejo que se encuentra acumulado. Una vez esperado, digamos que hemos dejado que trata de drenar todos esos aceites acumulados ahí, debemos tratar de instalar el tapón de llenado. En este caso, el indicador número 1, ¿no? Debemos tratar de instalar. Una vez ya que se drenó todo el aceite, instalamos y debemos hacer lo siguiente en este caso. ¿Qué debemos hacer en este caso? Digamos, si nosotros hemos hecho, si ya está instalado el tapón, debemos tratar de retirar este tapón del indicador número 2. ¿Para qué? Si bien es cierto, hemos hablado que este tapón me viene a ser para el llenado del aceite y esta me viene a ser para el vaciado o drenaje del aceite. Entonces, si ya hemos vaciado todo el aceite viejo o antiguo, tapamos el tapón 1 y tratamos de retirar o desajustar. Obviamente retiramos este indicador o tapón número 2 para por ahí tratar de hacer el llenado correspondientemente. Ahora, ¿no? En este caso, digamos, la capacidad que tiene este eje delantero o caja planetaria, ¿no? En este caso, digamos, ¿cuánto es la capacidad de aceite que se encuentra acumulado en esta parte? La capacidad viene a ser un promedio de 1.7 galones aproximadamente en esta máquina, ¿no? Pero 1.7 galones nosotros debemos tratar de añadir, tratando, nosotros debemos verificar el nivel, ¿no? Añadiendo el aceite, también verificando el nivel, para que así no nos trata de sobrepasar, ¿no? Tal vez llena o no llega al límite 0.7, entonces puede ser menos, 1,5 galones, o tal vez menos, ¿no? Dependiendo. Entonces, para tener en cuenta eso, siempre apoyándonos con el nivel. ¿Ok? El aceite debe encontrarse, cuando el aceite está a nivel, el aceite debe encontrarse por esta parte. Ahí está la muesca, el indicador que apreciamos nosotros mismos. En este mismo eje. Si nosotros retiramos el tapón o cuando estamos sustituyendo el aceite nuevo, vamos a ver que el aceite va a tratar de recorrer por toda esta parte, ¿no? Y nosotros de aquí estar apreciando el nivel. En este punto, entonces, el aceite va a tener oportunidad de drenar por esta parte, si es posible, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el aceite, ¿no? Sustituyendo, ¿no? Entonces no vamos a sustituir, entonces sustituimos y vemos el nivel. Sustituimos un tiempo y verificamos el nivel para que trata, digamos, de estar a un nivel correcto. ¿Ok? Eso sería con respecto a los mantenimientos de 2000 horas, en este caso que hemos hablado, del aceite, caja planetarios del eje delantero. 2000 horas. Ahora vamos a hablar, digamos, los mantenimientos
de aceite del eje trasero y de la caja planetaria. ¿Ok? En este caso, estamos hablando de toda esta parte, ¿no? Por ejemplo, el indicador número 1. ¿Qué es el indicador número 1? El indicador número 1 me viene a ser el tapón de vaciado de eje, ¿no? Posterior, perdón, o trasero. Esto sí hay una comunicación, o con nosotros lo conocemos el puente. Hay una comunicación entre los neumáticos o ruedas o caja planetarios posteriores, ¿no? Hay una comunicación. Normalmente lo conocemos como puente, ¿ok? En este caso, entonces, conocemos un poco. El indicador número 1 me viene a ser el tapón de vaciado de eje. El indicador número 2 me viene a ser, ¿no? También el tapón de vaciado, ¿no? De caja planetaria. Y el número 3 me viene a ser el indicador del nivel del aceite del eje posterior. Si bien es cierto, ya sabemos y vamos a explicar, vamos a tener en cuenta, para poder hacer el drenaje o vaciado debe encontrarse ese punto. Conocemos un poco más de aceite de para que pueda drenarse el aceite o retirar todo el aceite en este eje, ¿no? Pero tratar debajo de este recipiente, todo el aceite trata de drenar en ese recipiente. Una vez realizado, digamos, el retiro de este tapón, ¿no? Una vez puesto, obviamente, el recipiente también, debemos girar la rueda, en este caso, al nivel de vaciado. El indicador número 2 debe encontrar esta posición. Nosotros debemos tratar de girar la rueda, ¿ok? Para que así el aceite también pueda drenar. Primero retiramos el tapón del indicador, vuelvo a repetir, del eje trasero. Ahora retiramos este indicador número 2 de la caja planetaria. A este lo que le estoy indicando con esta señalización. ¿Ok? Para que así, digamos, una vez puesto este indicador, nosotros debemos retirar el tapón. Obviamente aquí también he puesto un recipiente y trata de drenar todo el aceite. Eso se hace a ambas cajas planetarias, es decir, a ambos mandos, sea lado izquierdo o lado derecho, a ambos. ¿Ok? Entonces, una vez el procedimiento, hemos esperado que todo el aceite se drene o sea retirado o salir de viejo o usado, para llamarlo así. Debemos tratar de instalarlo de nuevo el tapón, ya sea el tapón 2 como el indicador 1, ¿no? Tanto del eje trasero como también de caja planetarias. Entonces, ambos, instalamos el tapón, ajustamos la rueda, lo que debemos hacer en este caso, la rueda, ponerlo a esta posición, ¿ok? A esta posición. Ponemos a esta posición, ¿para qué? Para poder realizar la sustitución de aceite planetario. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer, no? Sustituir el aceite por esta parte. Trasero, este tapón número 4. ¿Ok? Y también debemos tratar de sustituir a este eje por este agujero, una vez retirado este tapón. ¿Ok? Una vez que se ha tratado, digamos, de sustituir el aceite, lo que debemos hacer es lo siguiente. Esperar de 5 a 10 minutos para que el nivel del aceite se estabilice.
¿ok? Es decir, una vez sustituimos aceite a ambos, ya sea al eje trasero o ya sea a la caja planetarios, entonces esperamos por un tiempo de 5 minutos aproximadamente para poder visualizar si está a nivel o no. El aceite planetario debe estar, digamos, más o menos aquí, como está el agujero. El indicador o nivel del aceite debe estar por esta parte, debajo de este agujero, que estoy indicando, digamos, con este indicador, más o menos a esta posición o a esta dirección debe estar el aceite. Igual en la caja planetarios, el aceite debe estar a este indicador. Aquí hay una muesca, debemos tratar nosotros de apreciarlo cuando vamos a hacer el llenado de aceite. Aquí hay un nivel, entonces el aceite debe estar a este nivel. Tener en cuenta que el aceite se debe estabilizar por un tiempo de 5 a 10 minutos una vez que nosotros hemos hecho la función del aceite, ¿ok? Pero en este caso, una vez hecho todo ese procedimiento, de nuevo hay que tratar de hacer la medición, ¿no? Si por un caso de 5 a 10 minutos eh, verificamos que aún falta, entonces debemos seguir sustituyendo, ¿no? Si está todo en orden, está a nivel el aceite caja planetarios y eje trasero, entonces en este caso tratamos de ponerlo o ajustar los tapones, tanto el indicador número 3 y indicador número 4. Entonces ajustamos, ¿sí? Está todo ok. Hay que tenerlo en cuenta también aquí nos indica el fabricante, nos dice cuando el aceite está caliente debemos tomar aproximadamente 5 minutos para que el aceite llegue a la caja exterior, ¿no? Hay que tener en cuenta esa parte, es un dato importante, ¿no? También la capacidad, en este caso, si bien es cierto la comunicación o de este puente, que la gran mayoría conocemos, ¿cuánta es la capacidad de aceite que utilizamos nosotros ahí o el abastecimiento, ¿no? Te viene a ser un promedio de 4.8 galones en, ya sea en acero y caja planetaria. Recuerdan que ese es un puente, una comunicación en la parte posterior, ¿no? Tanto el eje y la caja. No son visualizados con la parte delantera, ¿ok? Eso en este caso de esta máquina lo que le estoy proporcionando. Y vuelvo a recordar que esta máquina me viene a hacer una retroexcavadora, ¿no? Bien, señores, eso sería los mantenimientos de 2000 horas, ¿ok? Ahora vamos a ver los mantenimientos también de 2000 horas, pero el cambio y sustitución de aceite hidráulico, ¿no? Si bien es cierto, también en esta máquina, en esta marca de esta máquina, se hacen los cambios cada 2000 horas, pero al realizar el cambio del aceite hidráulico, también se debe realizar el cambio del filtro del aceite hidráulico. En las diapositivas anteriores nosotros hemos hablado que el cambio del aceite hidráulico se cambia cada 1000 horas, pero ahora estamos hablando del cambio o mantenimiento de 2000 horas. Entonces, en las 2000 horas se tiene que cambiar tanto el aceite hidráulico como también el filtro del aceite hidráulico, ¿ya? Un poco de las partes, por ejemplo, el indicador número 1 me viene a ser el tapa de llenado del aceite, ¿no? Que hemos ya en los mantenimientos de 1000 horas. En esta parte se encuentra ubicado el respiradero del depósito hidráulico, ¿ok? El número 2 me viene a ser un tornillo de ajuste, ¿ok? La 3 me viene a ser una conexión o manguera, ¿ok? Del depósito de drenaje del aceite hidráulico. El 4 me viene a ser el tapón de soporte, ¿ok? En este caso, digamos, hay una tuerca, ¿no? Un tapón que viene a estar ajustado, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta y hay que tener unas series de procedimientos. Bien es cierto, vuelvo a insistir que los mantenimientos se deben hacer, digamos, en este caso, cambio o sustitución, o las mediciones también con motor apagado, ¿no? El único, para poder el aceite con motor encendido se realiza el aceite de transmisión. Los demás niveles de la máquina se realiza con motor apagado. ¿Ok? Entonces pasamos a los procedimientos. Mira, el indicador número 1 me viene a ser la tapa de llenado del aceite hidráulico, ¿no? Nosotros, el procedimiento nos dice bien claro que la máquina debe estar estacionado y como también los estabilizadores deben colocarse en la posición de transporte. Y a la vez debe estar que todo implemento de trabajo, ya sea la pala cargadora como la parte posterior, debe encontrarse en el suelo. Y obviamente finalmente el motor apagado. ¿Ok? Para nosotros poder retirar esta llave debemos usar, o este tornillo debemos utilizar una llave, ¿no? Una llave, en este caso, para poder retirar o ingresar, digamos, o retirar esta tapa, ¿no? Si bien es cierto, hay que utilizar la llave general que les he indicado, ¿no? Ya sabemos nosotros cuál es esa llave, ¿ok? Tratamos de retirar esta tapa. Después, ¿qué hacemos? Debemos sacar el tornillo, en este caso, el indicador número 2. Acá hay un tornillo, ¿no? Que está comunicado con esta parte, ¿no? Entonces, retiramos este tornillo para que esta línea se pone en posición, en esta dirección, ¿no? Entonces, y también debemos sacar el soporte 3, ambos, ¿no? Sacamos o desajustamos este tornillo y retiramos el soporte 3. Al colocar la punta de la manguera de vaciado, en este caso, el indicador número 4. Y finalmente hay que tratar de poner un recipiente, ¿ok? Un recipiente adecuado donde se va a tratar de almacenar el aceite ya contaminado o antiguo, ¿no? Y finalmente que debemos, una vez que hemos puesto el recipiente, tratar de quitar este tapón que está indicado por el número 5. Retiramos este tapón del extremo de la manguera. Debemos dejar que el aceite drene, ¿no? O dejar un tiempo suficiente para que pueda drenar, ¿no? Y así puede salir todo el aceite contaminado que se encuentra almacenado en ese componente, en este caso en el tanque del aceite hidráulico o depósito. Finalmente, una vez que nosotros hemos tratado de dejar que se drena, debemos hacer lo siguiente: sustituir el filtro del aceite hidráulico, ¿no? También debemos hacer el cambio, en este caso, el filtro del aceite hidráulico. Aprovechar, ¿no? Esta parte debemos nosotros aprovechar del filtro del aceite hidráulico. Nosotros ya sabemos los procedimientos o las formas que tiene que realizar los cambios del filtro del aceite hidráulico. Una vez que nosotros hemos hecho la sustitución del filtro del aceite hidráulico, debemos tratar de colocar la manguera de almacenamiento. En este caso, si nosotros hemos retirado esta manguera a esta posición en línea, entonces para poder tratar de instalarlo, el tapón, etcétera, debemos tratar de esta manguera a la posición encontrado, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos instalado la manguera o colocado, debemos el soporte y el tornillo, en este caso, indicador 3 y 2, ¿no?
también debemos nosotros colocar, ¿no?, el indicador número 5 y realizar los ajustes correspondientemente. Una vez hecho eso, debemos retirar la tapa de llenado de aceite hidráulico. En este caso, retiramos y debemos tratar de llenar al depósito. En este caso, el tipo de aceite que utilizamos, van a decir, mayormente utilizamos en estas máquinas, ya sabemos que es aceite hidráulico, ¿no? Pero en esta marca lo llamamos, vuelvo a insistir, aceite hidráulico, ¿no? Pero nosotros ya tenemos en cuenta, si nosotros utilizamos otro tipo de aceite, si deseamos que no sea de la misma marca, entonces podemos utilizar aceites con viscosidades o grado de viscosidad, la SAE W10 o la ISO 68, ¿no?, en caso de aceite hidráulico, ¿no? O si no, de lo contrario, digamos, con su concesionario de la marca que estoy proporcionando, solicitan o no, netamente ellos están acostumbrados a hablar aceite hidráulico. Ahí no hay, digamos, de otros, no utilizan grados, ¿no? Pero en este caso son, al final de cuentas, son la misma, ¿ok? Tratamos de rellenar el aceite y una vez nosotros hemos rellenado el aceite, hemos sustituido, debemos verificar el medidor. El medidor en este caso, la medida del tanque, se encuentra por esta parte. Por esta parte. Ya les he indicado que se encuentra al lado derecho de la máquina. Por esta parte se encuentra, digamos, la medida del aceite hidráulico. El aceite debe encontrarse entre 1000, ¿ok? No debe estar ni por debajo ni por encima. Debe mantenerse un promedio que lo estamos indicando en ese indicador. ¿Ok? Si todo está ok, entonces hacen un encendido, obviamente, para poder verificar cualquier avería. Puede ser que la instalación del filtro está mal o hay fugas, etcétera, ¿no? Siempre unas recomendaciones: antes de instalar el filtro, debemos tratar de rellenar una película, ¿no?, o una capa de aceite a los alrededores del sello del filtro para que pueda tener un sellado correspondiente o correcto con el cabezal del filtro, ¿ok? Entonces, eso sería con respecto, digamos, al cambio o sustitución de filtros y aceite hidráulico. Ahora pasamos a mantenimientos cada 3000 horas. En esta máquina, y modelo y marca de la máquina, nos dice bien claro que los mantenimientos cada 3000 horas, nosotros debemos hacer el ajuste de las válvulas, ¿no? En este caso, digamos, las válvulas de admisión y escape, ¿no? Esos componentes, entonces, en este caso, nosotros debemos hacer la consulta al concesionario autorizado, ¿no? O ya sea el personal capacitado, digamos, que se encuentra en el mantenimiento. Ya en este caso, un operador ya no entalla en esa parte. Pero si el operador ha recibido clases o capacitaciones particulares o superiores, en este caso con respecto al mantenimiento de las marcas o de estas máquinas, sí es factible. Entonces, en este caso nosotros debemos, si no es así, hacer, digamos, la consulta al concesionario, a la empresa o representante de la máquina o de la marca que nosotros acabamos de indicar. Ahora vamos a pasar a mantenimiento cada 6000 horas. Si bien es cierto, los mantenimientos cada 6000 horas nos el cambio o vaciado o sustitución del refrigerante, ¿no? Siempre y cuando los cambios de 6000 son con un prolongador, ¿no? En este caso de refrigerante. Si no es así, entonces los cambios se hacen menor, ¿no? Se hace cada 4000 horas. Aquí vamos a hablar, ¿no?,
Vamos a ver sobre el procedimiento, cómo se realiza el vaciado, como también cómo se realiza el llenado. ¿Ok? Primero hay que conocer, si bien es cierto, todo esto que estamos hablando, hoy me viene a ser el depósito del refrigerante del motor. Esta es la tapa del depósito refrigerante, ¿no? Y el número 2, ustedes van a apreciar en su pantalla, me viene a ser el tapón de vaciado del radio de alta temperatura, ¿no? Y el indicador número 3 me viene a ser el tapón de vaciado del radiador de baja. Es decir, en este caso hay alta y baja. ¿Ok? Entonces, nosotros hay que tener un procedimiento para poder realizar el vaciado del refrigerante. Primero, debemos quitar la tapa del depósito del refrigerante. Pero en este caso hay que nosotros tener en cuenta siempre, ¿no? Si nosotros quitamos la tapa, el refrigerante debe encontrarse a frío. Ni tampoco hay que tratar de retirar la tapa del depósito del refrigerante de un todo. Entonces hay que tratar de retirarlo lo mínimo posible, de a poco, ajustando de a poco a poco, para que así no trata de provocar cualquier tipo de lesiones, ¿no? En este caso, si nosotros retiramos esta tapa, cuando el motor, digamos, se encuentra caliente o el refrigerante se encuentra caliente, entonces puede provocarnos quemaduras, que lo estoy apreciando en la imagen de su pantalla al lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, una vez la tapa del depósito, debemos quitar el tapón de vaciado del radiador de baja temperatura, en este caso, que estamos apreciando el indicador número 2, como también debemos quitar el tapón de vaciado del radiador de alta temperatura, indicador número 3, ¿no? Ambos, digamos, retirado ambos tapones, lo que debemos hacer es lo siguiente: tratar de instalar debajo de estos tapones unos recipientes para que así tratar de drenarse en ese recipiente o almacenar ese refrigerante utilizado o contaminado, ya podemos llamarlo, y pueda almacenarse en ese recipiente, ¿no? Una vez que nosotros hemos tratado de o dejamos que el refrigerante se vacía o se vacía en un recipiente adecuado, debemos tratar de colocar los tapones. Como hemos retirado, hemos visto que todo el refrigerante ya se ha tratado de vaciarse o drenarse. De nuevo debemos tratar de instalar tapones, digamos el ajuste, ¿no? Ya sea de alta y de baja, tapones de alta y de baja temperatura. ¿Ok? Entonces, eso sería con respecto al vaciado del refrigerante, ¿no? La capacidad de depósito del refrigerante nos indica que es de 8.7 galones aproximadamente. ¿Okay? Ahora nosotros hemos visto el proceso del vaciado del refrigerante, hemos visto en este caso el depósito, el abastecimiento del refrigerante, pues, ¿no? Vuelvo a repetir que es de 8.7 galones aproximadamente. Y ahora nosotros vamos sobre el llenado del refrigerante. ¿Qué debemos hacer? ¿No? Para poder llenar el refrigerante, nosotros debemos hacer es tratar de, si para poder hacer el vaciado, la tapa se encontraba retirado. Entonces, por la tapa de ajuste de este depósito, entonces nosotros debemos tratar de sustituir o aceite, perdón, en este caso refrigerante, ¿no? Añadir refrigerante. ¿Ok? El refrigerante debe encontrarse o debemos llenar hasta la marca Max Cool, ¿no?
a la marca máxima, ¿no? Máximo, en este caso cool me viene a ser refrigerante, ¿no? Es decir, si nosotros estamos en este punto, poder apreciar estas líneas o estas marcas que dicen max cool. Entonces el refrigerante debe encontrarse por debajo, es decir, a esta muesca o a esta marca. No debe estar por esta parte, ni por esta parte. Debe encontrarse en esta parte. ¿Ok? Entonces, una vez llenado a ese punto, debemos nosotros instalar la tapa del depósito. Si todo está, digamos, a ese rango, instalamos y debemos hacer el purgamiento de aire del sistema de enfriamiento. ¿Cómo está el purgamiento? Si bien es cierto, ahora nosotros hemos hecho el procedimiento de vaciado, ahora estamos realizando el procedimiento de llenado. Debemos llenar el aceite refrigerante por esta parte, por la tapa, una vez retirada. Una vez hemos indicado a la marca correspondiente, que es Max Cool, debemos tapar o ajustar la tapa del depósito y debemos hacer el purgamiento. En el purgamiento hacemos lo siguiente: debemos encender el motor y debemos hacer funcionar por un tiempo, ¿no? O varios tiempos, en este caso de 1 minuto, 2 minutos, y apagamos, ¿no? Hacemos funcionar el motor y apagamos por un tiempo de 1, estoy mencionando, ya máximo 3 lo ponemos, ¿no? Ponemos un tiempo de 3 minutos y apagamos el motor. Y esperamos que el refrigerante se enfríe. Una vez que nosotros hemos dejado que el refrigerante se enfríe, revisamos el nivel de refrigerante en el depósito, ¿no? Digamos, la marca, en este caso, el nivel debe encontrarse en la marca indicada que le estoy indicando, la flecha que desde aquí nosotros vamos a apreciar. Aquí está el marco que va a indicar, ¿no? En esta parte también, ¿no? Esta es la marca, el refrigerante debe estar en esta posición, ¿no? Entonces, revisamos si es que por un caso falta, de nuevo añadir refrigerante si se requiere, ¿ok? Debemos, a la vez, digamos, una vez realizando, debemos repetirlos. Y si está por debajo del nivel, de nuevo vamos a hacer el encendido del motor. Esperamos un tiempo de 3, ¿no?, minutos o 5 minutos de nuevo y apagamos el motor, ¿no? Y de nuevo verificamos si está en promedio de mínimo o max. En este caso, perdón, está en el medidor del depósito, ¿no?, que es en el medidor Max Cool. Entonces, si bien es cierto, en este caso, el nivel de refrigerante se debe revisar varias veces luego del vaciado y llenado. Es decir, con una vez encender el motor, de apagar el motor, de nuevo encendemos y de nuevo apagamos, verificamos el nivel, entonces no es suficiente. Va a depender de varios intentos, digamos, encender y apagar, para así poder permitir que el nivel del refrigerante se mantiene estable en el indicador o en la marca de Max Cool, ¿no? Ahora, el sistema de enfriamiento no se purga durante el funcionamiento normal, hay que tenerlo en cuenta esa parte. Debemos requerir varios ciclos de calentamiento como también varios ciclos de enfriamiento para así poder quitar el aire quedado atrapado en ese sistema. Si bien es cierto, cuando nosotros retiramos el tapón, el ingreso de aire, entonces ese aire acumulado durante el vaciado que estamos esperando o drenaje de aire, entonces debemos tratar de purgar antes de dar o realizar el trabajo con el equipo, ¿no? Entonces, el purgamiento se realiza, vuelvo a repetir, encendiendo la máquina, de nuevo apaga la máquina y verificamos en el depósito del refrigerante el nivel. Debe encontrarse el refrigerante en Max Cool. Si está a ese nivel, cuando el refrigerante que quiere decir que está ok. Pero hay que hacerlo varias veces.
Si es posible 2, 3, 4 o 5, dependiendo. Entonces no hay ahí un estípulo que te diga uno, ¿no? Entonces va a variar dependiendo a los purgamientos que se requieren en esa parte. ¿Ok? Está, digamos, dentro de los mantenimientos de 6.000 horas. Entonces ya hemos llegado a la parte final, en este caso con esta máquina. Hemos realizado mantenimientos cuando son necesarios, mantenimientos cada 10 horas. Hemos realizado mantenimientos preventivos cada 250 horas, 500 horas, 1000 horas, 2000 horas, 3000 y por último el día de hoy que estamos concluyendo 6000 horas, ¿no? Eso es con respecto, digamos, a los mantenimientos preventivos de la máquina en especial, ¿no? De la máquina que estamos retroexcavadoras John Deere 310SK, ¿no? También hemos llevado durante las clases o recordatorios que estamos haciendo a todos nuestros estudiantes sobre las inspecciones de seguridad de operación de la máquina. Hemos llevado procedimientos de cómo se hace el apagado del equipo. También hemos llevado los funcionamientos de operación de la máquina, ¿no? Entonces, esperamos que en la próxima también contamos con la asistencia de cada uno de ustedes, que estaríamos hablando de otra máquina. No olviden de tratar de escribirnos y solicitarnos en la máquina en especial que ustedes requieren. Gracias, que tengan buenas noches. Nos encontramos hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.